Le doy la bienvenida al médico cirujano, analista en política de salud y autor del libro La tragedia del desabasto, al doctor Javier Tello. Doctor, bienvenido. Y bueno, me gustaría empezar esta charla planteándolo. Esta administración verdaderamente ha sido muy criticada sobre el manejo de la pandemia, que vino a marcar un antes y un después. Ya se venía arrastrando una situación compleja, pero las administraciones pasadas también. Doctor, ¿dónde podemos centrar el punto de quiebre? ¿Será la pandemia, justo la pandemia, la que viene a ser el punto de quiebre en este desabasto que se vive en todo el país? Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Gabriel? Mira, yo lo he resumido normalmente cuando me he puesto yo a ver cuál ha sido la historia de esta administración en materia de salud en 3 errores básicos que podemos comentar. El primero de ellos ya se veía venir antes de que comenzara la administración. En octubre del año 2018, tú recordarás que el exsecretario de Hacienda, todavía no tomaba él siquiera el puesto, Carlos Ursúa, había anunciado que el gobierno federal se haría cargo de todas las compras de todo en el gobierno a través de la Oficialía Mayor de Hacienda. Es decir, la Oficialía Mayor de Hacienda iba a comprar para el nuevo gobierno todo: gomas de borrar, tanques de guerra, tazas, sopa de letras y medicamentos. Pero los medicamentos ya tenían un sistema de compras, que era el sistema de compra consolidada, que había venido administrando en las últimas administraciones el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sistemas de subastas inversas, que todo quedaba transparentado a través del sistema Compranet. Entonces, lo primero que ocurre es que al inicio de esta administración comienza, primero que nada, por desmantelar este sistema de compras. Ojo, quisieron acabar con los contratos que ya estaban firmados en la última parte de la administración anterior. Qué bueno que no lo hicieron, porque nos hubiéramos quedado sin medicamentos desde el mes de enero de 2019. Aquí, como no funcionó este sistema de compras, quisieron con gente inexperta llegar a aprender a hacerlo. Y es donde comenzamos a partir del segundo semestre del 2019 a tener problemas. Ese fue el primer error. El segundo error fue haber quitado el Seguro Popular. Este ya era un plan. Se quería quitar al Seguro Popular porque políticamente no era lo que les convenía, porque ideológicamente es distinto a lo que tenían pensado. Y tú recordarás esa frase de que el seguro ni era popular, cual es completamente un absurdo. El Seguro Popular no es un servicio médico, el Seguro Popular era un sistema de financiamiento. Entonces, en enero de 2020 amanecemos sin Seguro Popular. Recordarás la crisis que tuvieron muchos pacientes que no le podían dar continuidad a sus tratamientos, pacientes con cáncer de mama que el Seguro Popular les pagaba sus tratamientos y sus diagnósticos en instituciones de asistencia privada como FUCAM, etcétera. Y el tercer grave error fue que en medio de una crisis de salud, donde ya habían aplicado un subejercicio presupuestal, donde había falta de Seguro Popular y donde había desabasto de medicamentos, nos llega el problema de la pandemia a partir de febrero, finales de febrero del 2020, y después se fue extendiendo. Entonces, lo que hemos tenido aquí ha sido una serie de desatinos uno junto al otro, en el cual el gobierno no se ha querido responsabilizar de las omisiones, de las malas decisiones, y que francamente hoy nos tiene en un problema en el que, cuando no es un día de desabasto de vacunas básicas para los niños, en el otro es el problema de los niños con cáncer, en el que sigue decimos que nos faltan médicos, pero ahora especialistas, luego vemos a pacientes quejándose todos los días en las redes sociales o fuera de ellas por lentitud y por falta de calidad. Es ya realmente, creo que, el peor momento que estamos viviendo en la salud, en el sistema de salud en México. Oye, este gobierno además se queja también mucho de la herencia. ¿Qué herencia, doctor? ¿De qué habla este gobierno cuando habla de una herencia en cuanto a que el sistema estaba desmantelado? ¿O simplemente es una justificación política, mediática, doctor? No, es una justificación política. Si alguien lo ha desmantelado, el desmantelamiento del sistema de salud parte de esta administración. Ahora bien, no teníamos ni por error el mejor sistema de salud del mundo, eso
hay que reconocerlo. Sin embargo, Ya. la universalidad del acceso a la salud comenzaba a existir. Y comenzaba a existir cada vez en mejores niveles gracias a instrumentos como el Seguro Popular. La figura que vemos hoy de IMSS Bienestar es una figura que ya existía. Y todos los pacientes, aunque fuera en las instalaciones más mínimas de salud en México, siempre han tenido acceso gratuito. Ojo, este acceso puede ser terriblemente limitado, como en las clínicas rurales o en el mismo Hospital General de México, donde hay personal que trabaja magníficamente, pero que le falta, históricamente le han faltado insumos, ¿sí? Hasta verdaderos hospitales de gran calado como los institutos nacionales de salud. Sin embargo, ahora estos institutos nacionales de salud están desfondeados, manejan un presupuesto muy bajo y de todos modos los pacientes ya no tienen acceso a lo que antes tenían con el Seguro Popular. Es decir, nuestro sistema de salud tenía grandes cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos uno de los mejores programas de inmunizaciones en México. Hoy, desde hace ya 2 años, los niños no pueden tener una continuidad en sus esquemas de vacunación porque han desmantelado precisamente estos sistemas. Para ponerte un ejemplo. 2, lo que hemos estado nosotros viendo de la falta de acceso de los pacientes a grandes hospitales o a servicios, porque ahora estamos regresando a lo que se tenía antes de quien tiene una derechohabiencia de una institución, ya la libró. Y quien no la tiene, pues ahora no tiene ni un Seguro Popular, y a través del INSABI, que se convirtió en un administrador, lo están mandando al Seguro Popular, y esto es un enredo. Por último, creo que si alguien me pregunta, oye, ¿deberíamos volver a lo que teníamos? No, Gabriel. Yo creo que ya no es tiempo y creo que necesitamos... Tenemos 70 años de vicio institucionalizado, es decir, nos educaron a ti y a mí y a mis padres y a todo el mundo con la convicción de que la medicina en México eran estas grandes instituciones producto de la revolución y que vemos que a la larga se convirtieron en un monstruo, ¿sí? En un monopsonio. Son el único comprador, los que ponen precios, y hoy lo estamos viviendo, el único empleador para los médicos a salarios muy bajos. México necesita un nuevo sistema de salud, no el anterior y mucho menos este nuevo. Necesitamos repensar y pensar en el bienestar de los pacientes, no en el bienestar de las instituciones, no en el bienestar de los partidos políticos. Nadie le pregunta al paciente qué es lo que más le conviene y es donde creo que está el problema. Y esta administración, hablando de un nuevo sistema de salud, se ha enfocado mucho o está impulsando este IMSS Bienestar. Inclusive ya se va a arrancar, bueno, ya se ha arrancado me parece que en Nayarit se tiene una especie de plan piloto. De esta estrategia, ¿esto se podría plantear como este nuevo sistema de salud o tendríamos que estar hablando de cero, doctor? No, definitivamente esta no es la solución. Te voy a decir por qué. Primero que nada, porque IMSS Bienestar lo único que significa es tomar los recursos ya existentes. Nayarit, por ejemplo, que fue el primero de los estados, ya tenía un sistema de salud en Nayarit, ya existía una Secretaría de Salud en Nayarit, los hospitales en Nayarit ya están, todo el personal ya está. Lo único que hicieron fue pintar los hospitales de otro color, darles sábanas nuevas, darles papelería nueva con sellitos de IMSS Bienestar y contratar al personal bajo el esquema de IMSS Bienestar. No ha cambiado absolutamente nada. Lo único que se está haciendo es cambiar la administración de A a B. Y claro, lo que está buscando realmente el gobierno es centralizar los servicios de salud, que todo caiga de la mano de la Secretaría de Salud o de IMSS Bienestar o a través de la administración de recursos que haga el INSABI. Que los estados de la República, las secretarías de salud de los diferentes estados ya no los tengan. Los que siguen, por ejemplo, el Estado de México, yo debo decirlo, el Estado de México durante muchos años tuvo un excelente servicio de salud estatal, lo mismo como lo ha tenido el Estado de Guanajuato o el Estado de Jalisco o el Estado de Nuevo León, que ellos no están interesados en entrar al Seguro Popular, al programa de Bienestar, pero el Estado de México le va a entregar prácticamente sus instalaciones a IMSS Bienestar, Los hospitales, la gente, todo se lo va a entregar. Es pasar de una mano a la otra, no hay nada nuevo. Por eso digo yo que no es el sistema que conviene. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? En caso de que tú, que tienes seguro social, tú tienes una urgencia, que quieres acudir con un médico, pues no puedes ir al médico más cercano.
tienes que ir a la clínica que te toca. Esto ya de entrada es una complicación, porque si la clínica que te toca está a varios kilómetros y tú no puedes caminar o tienes que hacer fila, esto es un problema. ¿Por qué los pacientes, como en Europa, no pueden ir a la farmacia de la esquina a surtir su receta y que ese medicamento lo pague el gobierno a la farmacia? No, tienes que irte a formar de lunes a viernes en un horario determinado a la clínica que te toca y solo a la clínica que te toca. Es decir, esto ya quedó en el pasado y lamentablemente lo que está haciendo esta administración es querer volver a ese esquema de las grandes instituciones revolucionarias y ya México necesita tener realmente otro nivel. Déjame hacerte una última pregunta en este mismo sentido. Estamos viendo un desabasto de insulina para el tratamiento de la diabetes, un tratamiento que, bueno, se supone que debería de estar pues ya bien controlado, no debería de haber ningún problema, pero también me llama la atención que para el acceso de alguna cirugía, para una especialidad, un tratamiento de cáncer, vemos también muchos problemas, es decir, para un tratamiento que debería de ser algo muy sencillo, pues hay problemas. Para un tratamiento que es una especialidad, pues todavía el doble o el triple de problemas, que no hay especialidades, que no hay medicamentos, que salen muy caros o que inclusive el sistema no lo cubre. ¿Cómo tratar de empatar? ¿Cómo empatar esto? Resumo y vuelvo a necesariamente un nuevo sistema de salud, doctor. Desafortunadamente sí, te voy a decir por qué. El sistema de salud tiene carencias y estas carencias hoy en día en el mundo no se resuelven solamente a través de federalizar las cosas. En todos los sistemas de salud del mundo, en Europa, tú te vas a encontrar una participación público-privada. Lamentablemente, a esta administración no le gusta la palabra privada. Pero te voy a poner un ejemplo. En el caso de Inglaterra, en donde tú puedes ir literalmente al médico de la esquina, ¿sí? Ese médico es un médico particular que te va a atender y le va a cobrar la consulta al gobierno. Lo mismo ocurre en Dinamarca, lo mismo ocurre en Francia, ¿sí? Tú necesitas siempre ayuda para hacerlo. El gobierno no tiene la capacidad, ya lo ha demostrado, para tener, por ejemplo, centros de diálisis. Estos deben de manejarse con expertos en manejar pacientes con hemodiálisis, de tal manera que tu familiar no tuviera que ir a realizarse una diálisis a 40 kilómetros de distancia, sino a la que le quedara más cerca en su colonia, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas es como se administran hoy los sistemas de salud modernos y que evitaría que tuviéramos tantas carencias. ¿Por qué tenemos estos tiempos de espera tan largos? Principalmente porque faltan insumos y estos insumos hacen que haya cuellos de botella, ¿sí? Ayer estaba circulando en redes sociales un memorándum interno del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde los pacientes que tienen problemas oftálmicos, problemas oculares, que necesitan una tomografía de retina, no pueden ni habrá citas disponibles en lo que resta del año. ¿Por qué? No lo sé, a lo mejor se les descompuso uno de los aparatos y hay un cuello de botella. Esto no sucedería si tuviéramos otro tipo de administración. Entonces, los servicios de salud deben de repensarse desde cero, porque el querer seguir parchando una estructura obsoleta que data de mediados del siglo pasado ya no es lo que México requiere. Tenemos más de 120 millones de habitantes, tenemos una promesa de un servicio de salud como el de los países europeos. Hagámoslo como los países europeos, pero no queramos tropicalizar a conveniencia de la ideología de la administración en turno. Ya. Doctor, muchísimas gracias por esta charla y seguimos atentos a cómo se va desarrollando esta situación. Gracias al doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas en salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Como siempre, gracias.